Hola, ¿cómo están? Bueno, ya estamos aquí en vivo. En esta ocasión estoy muy feliz porque por primera vez convencí, casi obligué, a mi queridísimo esposo Leonardo Velázquez, que es experto en biodescodificación, a que conversemos juntos. Así que bienvenidos los que se van uniendo por ahí. Hola, Kate. Hola, Zulma. Qué emoción que estés aquí. Y como es la primera vez de Leonardo, la idea es que ustedes nos ayuden con preguntas sobre el tema que queremos traer hoy. Y algo muy importante que quiero contarles. Nosotros, bueno, somos pareja ya hace 23 años, 3 de novios. El próximo año cumplimos 20 años de casados. Y algo que siento que nos unió desde el principio y que nos sigue uniendo y ojalá nos una por muchos años más, aunque eso nunca se sabe, pero para mí es muy importante todo lo que es la conexión desde el ser, estas ganas genuinas que los dos compartimos de servicio, de ayudar a otras personas, de transmitir lo que vamos aprendiendo. Y eso para mí ha sido como el pilar fundamental de nuestra relación, ese foco con nuestro Ikigai, el Ikigai que compartimos, que es conectar con el ser feliz. Y con Leo estamos hoy aquí en función precisamente un movimiento que estamos creando, que los estamos invitando a raíz de mi último libro, Intrahumanidad. A ver por ahí los que están, si ya se lo están leyendo, ya lo leyeron, cuenten. Varios de los que han entrado acá son parte de esta comunidad y sobre todo yo sé que ya se lo están leyendo o se lo terminaron. Y a partir de Intrahumanidad se nos ocurrió que todo lo que está aquí sobre este tema del despertar de conciencia, de la evolución, tiene mucho que ver con lo que Leo hace en terapias. Leo hace terapias de descodificación 1 a 1. Ahora lo voy a dejar hablar, tranquilos. Estoy esperando que él se acomode y se vaya acostumbrando a verse en cámara porque es la primera vez que lo hace. Espero que la primera de muchas. Y a mí me hace muy feliz compartir este espacio con él porque es prácticamente las conversaciones que tenemos los dos en función de, bueno, qué vamos a hacer para ayudar y él me comparte no el detalle de lo que hace en consulta, pero sí qué es lo que más llega. Entonces lo quise invitar hoy a que hiciéramos este en vivo juntos para abordar precisamente esto que vemos hoy en la humanidad, que es todo esto del estrés, es la conexión con la falta de propósito. Yo le decía que esta semana, y por ahí hice un video que espero hayan visto, le decía que mucho de lo que yo veía en la humanidad y en lo que vemos de lo que aqueja a cada uno de nosotros tiene mucho que ver con el no entender que si estamos bien cada uno, si yo estoy bien, puedo aportar mucho más desde estar bien que de llevarme las cargas de los demás. Entonces, sin más preámbulo, le doy voz para que Leonardo lo salude y empecemos esta conversación y invitarlos a ustedes a que también vayan haciendo preguntas, comentarios y díganme si no se ve muy lindo en pantalla, por favor. Hay opinión de la fanática. Dale, amor, saluda. Hola a todos, a todas. La idea es conectarnos más frecuentemente con temas de contenido y que aporten a su calidad de vida y a su despertar de conciencia. Y bueno, el tema que tocamos hoy, después de una organización de proyectos y de tratar de encontrar a las personas para encontrar entre todos soluciones a nuestras inquietudes y a las situaciones que nos producen estrés, ponernos de acuerdo en qué es el estrés y qué es lo que realmente nos produce estrés y qué es lo que nos bloquea nuestras vidas y nuestra calidad del día a día, de vivir nuestro día a día, por estar siempre viviendo en una situación que nos es incómoda, pero que entre más buscamos soluciones, más inquietudes aparecen. Entonces es el incomprendido estrés, esa situación que todos mencionamos, que compartimos y que no encontramos respuesta ni salidas. Y algo muy importante que queremos hoy transmitirles y es que se ha generalizado el tema del estrés. Bueno, por acá está nuestra doctora Ana, que también habla bastante de las consecuencias de esto. Y esa generalización del estrés
cuando lo vemos ya en las consultas, es lo que le quiero preguntar a Leo, se vuelve en despertar, como tocar esas enfermedades que traemos, esas enfermedades mentales, esos conflictos. Y muchas de las cosas que sentimos, que nos pasan y que nos enferman, tienen que ver precisamente porque no fuimos capaces en algún momento de entender ese momento de estrés, y eso está muy ligado a la biodescodificación. Y para cerrar el mensaje que empecé diciéndoles, yo creo que si hacemos conciencia de que si nosotros nos ponemos en primer lugar, si yo estoy bien, si yo me cuido, si yo pienso en alimentarme bien, si yo pienso en estar en espacios saludables, en tener relaciones sanas, saludables, es el mejor aporte que podemos hacer a los demás. Cuando hablamos, por ejemplo, de la familia, si yo amo a mi familia, el mejor aporte que puedo hacerles es cuidándome, cuidando mi salud, porque no se benefician de vernos enfermos. Y nosotros nos llevamos cargas, y es mucho de lo que escuchamos en el día a día, tanto en las mentorías que yo hago grupales como lo que Leo nos va a compartir en lo que hace de biodescodificación, que es por terapia individual. Vemos que las personas creen que ayudan a los demás llevándose en cargas, asumiendo tareas que no les corresponde, preocupándose todo el tiempo por los demás, por sus familias, y todas esas cargas a nivel familiar y a nivel también profesional, porque en las empresas también lo vemos mucho, el personaje que se lleva todo lo de los demás, pues lo único que le está aportando es al sistema de farmacias para estar tomando analgésicos, o a los hospitales, porque finalmente toca llevarlos a urgencias en algún momento. Entonces, lo que yo quiero también dejar muy claro en este mensaje de hoy es que si nosotros nos gestionamos mejor, gestionamos nuestro estrés, gestionamos nuestras emociones, vamos a aportar mucho más que en este tema de, ay no, es que yo pienso primero en los demás. Entonces piensa primero en ti, ese es mi mensaje importante. Entonces, Leo, a nivel de la biodescodificación y esos momentos de estrés cuando cada uno de nosotros los tenemos y no sabemos cómo gestionarlos, finalmente, ¿qué es lo que pasa biológicamente? Explícanos un poco qué es esa biodescodificación, cuáles son los síntomas que más se llegan a ti a consulta. Bueno, es como entender que biodescodificación, cuando fue interpretada y conocida por Christian Fleisch, francés, hace mucho tiempo, es entender que nuestro cuerpo, nuestra biología manifiesta emociones, y esas emociones el cuerpo las interpreta con el funcionamiento de nuestras glándulas, tejidos y órganos. Y cuando hay emociones que no son expresadas, el cuerpo entiende que eso es algo importante, como de la manera en que está viviendo una situación o situaciones en el día, y guarda esa información en nuestras células, en nuestros tejidos. Y el cuerpo, que es muy organizado, muy juicioso, utiliza nuestra energía vital día tras día para dar solución y respuestas a esas inquietudes o emociones que se van acumulando. El estrés es simplemente eso, es una acumulación de muchas emociones o una misma emoción vivida en diferentes situaciones, pero que no le encontramos una interpretación adecuada a las necesidades que estamos tratando de solucionar en el día a día. Esas necesidades nos llevan a buscar respuestas que no son encontradas porque la información, de la manera en que ingresó a nuestro cuerpo hace semanas, meses o años atrás, no tiene la interpretación que hoy podríamos darle con nuestro conocimiento, madurez y de la forma en que hoy podemos relacionarnos hacia nuestro exterior. Entonces, toda esa información acumulada, toda esa emoción que está ahí consumiendo nuestra energía vital, necesita salir de alguna forma, y sale a través de síntomas y de enfermedades. Entonces, la biodescodificación lo que hace es, a través de esos síntomas y enfermedades, ir a buscar qué fue aquello que quedó grabado en nuestro inconsciente de una manera dramática, de una manera aislada, lo vimos en soledad, no se pudo expresar, no se pudo interpretar satisfactoriamente,
pero que es importante para el ser expresar eso en el momento presente. Realmente la enfermedad es eso que no se expresó hace tiempo. Entonces el estrés es la suma de todas esas inquietudes más la vida diaria y nuestro día a día que nos consume sin estar conectados con nuestro propósito, con nuestro querer hacer, nuestro querer cómo vivir nuestra vida, y nos empezamos a dar cuenta que lo que estamos es viviendo unas emociones del pasado que hoy no nos satisfacen. Entonces esa incoherencia entre el pasado y en el hoy, con unas mismas emociones del hoy que fueron en el pasado, es lo que nos da estrés y la aparición de enfermedades que muchas veces empiezan a tomar personalidad junto con nosotros, y es lo que vivimos hacia el exterior desde nuestro ser. Empezamos a expresar enfermedad, no expresamos nuestro interior, no expresamos nuestra conciencia, nuestro querer vivir, sino simplemente estamos expresándonos a través de un filtro que se llama enfermedad. Y cada vez hay más enfermedades, digamos, no solamente físicas, sino mentales a raíz de esa mala gestión. Y hay algo que me parece importante que menciones, y es que ese pasado, como dice Leo, cuando esas enfermedades se están creando, cuando esa emoción no fue bien gestionada, son cosas que nos pasaron y ni siquiera recordamos bien el hecho, o a veces lo creemos que fue algo traumático, y mentiras, fueron cosas que quedaron ahí sembradas en nuestro subconsciente, y ahí están y salen de esta manera, de estos síntomas. A mí me encanta una frase que dice que en el pasado no es lo que nos pasó realmente, sino el cómo recordamos lo que nos pasó, o cómo interpretamos lo que nos pasó. Y eso es muy cierto, porque yo no puedo cambiar los hechos del pasado, pero sí puedo cambiar esa interpretación, que es parte de lo que en biodescodificación se hace, entrar a revisar qué fue lo que pasó. Entonces me parece importante que nos cuentes cómo gestionar entonces ese estrés, cómo gestionamos esos síntomas, qué podemos de forma práctica decirles a los que nos están viendo, tanto aquí en vivo como grabado, de forma práctica para gestionar ese estrés y conectar con ese propósito que para mí es tan importante, cuando realmente estamos viviendo nuestro Ikigai, estamos conectados con las cosas que realmente amamos. ¿Cuáles serían como las cosas prácticas para gestionar ese estrés? Bueno, desde la descodificación y desde otras terapias, lo que se busca es que la persona esté en su presente, esté en su ahora, y esté en conocimiento y gestión y uso de sus propios recursos personales, sus conocimientos, sus entendimientos de la vida. Y cuando estamos en situaciones de estrés o en situaciones de enfermedad, la primera pregunta que uno se puede hacer es ¿qué emoción me está haciendo sentir ahora? Realmente estamos manifestando conductas o comportamientos, y la emoción es interna. Entonces es preguntarnos qué emoción me hace sentir esta artritis, qué emoción me hace sentir este dolor de cabeza, esa migraña. Y cuando hacemos esa conexión del síntoma o lo que vivimos con la emoción, eso nos hace liberar mucha tensión, mucha energía física, biológica. Después de preguntarnos qué emoción es, qué me impide hacer esta recurrencia de esta emoción, o qué me impide hacer esta recurrencia de estos síntomas. Y eso también nos lleva a aquellas cosas que estamos dejando de hacer, que son importantes para nosotros, y estamos haciendo solucionando cosas urgentes que no nos dan prioridad a nuestro ser, a nuestros propios recursos. Entonces, ¿qué emoción estoy sintiendo y qué me impide hacer esta recurrencia de esta emoción? Y eso inmediatamente los va a llevar al presente, a la hora. Y los va a desligar de la enfermedad, los va a desligar del síntoma. Igual lo van a tener en su cuerpo, pero ustedes lo van a empezar a comprender de una manera más amplia, con un sentido más amplio de conciencia. Es como verlo, o sea, como te estoy viendo enfermedad o te estoy viendo síntoma, y qué emoción me produce eso. Es como reconocer que esa emoción o ese comportamiento es mío. No es lo que le estoy proyectando a los demás, sino
¿cómo, cómo lo empiezo yo a interpretar desde mis propios recursos? Si yo veo que una migraña me impide salir a caminar o me impide trabajar, entonces veo que sí es importante otras cosas y no darle más importancia a la migraña. Hay también un tema muy importante con esto de la generalización del estrés o la generalización de las interpretaciones de las enfermedades, que hay que ser muy responsables. Yo veo muchos, pues como información así suelta que dice, ay, si te duele tal cosa, entonces es por tal otra. Y realmente cada caso es muy particular, es algo que por ahí con la doctora Ana lo hablamos bastante, y es, si realmente queremos entrar a conocer, pues hay que hacer un estudio muy personalizado, no podemos generalizar, decir, todo el que le duele la cabeza es porque de niño alguien le miró feo y ya quedó traumado, ¿no? Porque pues para cada uno es diferente. Pero sí me parece importante dentro de lo que estamos transmitiendo acá es que la gestión es tuya, o sea, lo que tú puedes hacer sí es tuyo, y así también si lo entendemos con nuestra forma de vida, las cosas que vemos, también empezar a relacionarlo con esos ciclos, con esas relaciones, porque esto es todo un conjunto, no es solamente el síntoma que estás viendo en tu cuerpo o en tu enfermedad mental, porque hoy queremos hacer mucho énfasis en todo esto que se ha ido incrementando, en una estadística bastante grande, bastante cruda, del incremento de las enfermedades mentales en el mundo, sobre todo después de la pandemia. Hay un salto ahí exponencial de estas enfermedades mentales, y cuando nosotros nos hacemos cargo, que es como este llamado, esta invitación que queremos hacerles a escucharnos, a escuchar estas enfermedades, el gestionarlos está en tus manos. Requiere muchísima voluntad hacerlo solo, y ahí es donde es muy importante el acompañamiento de los médicos, terapéuticos, todos los que están en función del servicio médico o el servicio psicológico. Pero esto que acaba de decir Leo, que es muy sencillo, muy práctico, y es, ¿qué me está diciendo? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué emoción me despierta esto que me está pasando? Tengo, no sé, la mano, me duele la mano, entonces, ¿qué me está impidiendo? O sea, que te preguntes. Yo creo que este tema de preguntarte a ti mismo, de hacerte las cuestiones, de hacer ese pare y estar en el presente, como lo mencionaba Leo ahorita, es muy, muy importante. Si tienen preguntas mientras nos van escuchando, súper bueno, las pueden ir colocando ahí en los comentarios. Para nosotros es muy importante saber si estamos logrando transmitir lo que queremos. Y la siguiente pregunta para Leo es, si nosotros, por ejemplo, en ese caso vemos, nos hacemos la pregunta, estamos más en el presente, identificamos qué estamos sintiendo, cuando recibimos las respuestas, que a veces no las recibimos ni siquiera, o sea, la mayoría de las veces no las recibimos inmediatamente, sino que las vamos recibiendo en el tiempo, ¿qué otras señales podemos empezar a ver nuestras, como que nos diga, esto es urgente, preste atención, revise qué le está pasando? ¿Cuáles son las otras cosas que están como asociadas a esos síntomas? ¿Cuáles serían? Otro síntoma cuando estamos con conflictos activos es que se nos baja mucho la vitalidad, se nos baja mucho la energía. Igual una enfermedad, una migraña, artritis, dolores musculares, limita la actividad de la persona, pero no consume mucha energía tampoco. Es muy constante el gasto de energía. Cuando llega el momento donde estamos muy desvitalizados, donde hacemos muchas cosas por recuperar nuestra salud, vamos al médico, tomamos los medicamentos, ajustamos la dieta, pero no es suficiente. Lo que tenemos que empezar a preguntarnos es esa vitalidad que estamos requiriendo, que se nos está disipando, ¿qué de esas cosas prioritarias en mi vida que antes me retroalimentaban dejé de lado? Esas cosas que eran importantes en mi vida, el conectarme con mis hobbies, el conectar con la familia, el conectar con la lectura, el estudio,
son formas de aumentar de nuevo la vitalidad, y eso lo que nos dice simplemente es que vuelvo a estar en contacto conmigo mismo. Es retomar eso que me da satisfacción personal, pero es una satisfacción propia, es algo que se comparte en la alegría, pero en esa alegría de compartir con el otro es la vitalidad que ya retomo, y que a través de volver a conectar con eso que me nutre, puedo volver a conectar a las demás personas. Muy importante, y eso casi en todos los talleres lo preguntamos, ¿no? ¿Qué te sube la energía? ¿Qué te hace feliz? ¿Con qué te conectas? Y algo que mencionaba Leo al principio de las prioridades. Una de las grandes tomas de conciencia, por lo menos en mi caso, que hago y que cada semana hago cuando planeo la semana, es revisar si lo que estoy agendando, lo que está hoy requiriendo de mi tiempo, está alineado con lo que considero que es lo más importante de mi vida, lo prioritario. Y cuando vemos que eso está desalineado, ahí yo siento bueno, ahí ya tú nos contestas que está ese conflicto, que se comienzan a despertar todos los conflictos en nosotros, porque estamos en esa desalineación. O sea, a mí me importa mucho aprender, por ejemplo, algo nuevo, me encanta aprender para después estar en esto de servir y transmitir, y no lo puedo hacer por X o Y razón y por muchas ocupaciones, y no es una semana, sino que se vuelve un mes, 2 meses, años. Pues eso comienza a generar en mí algo que estoy hablando en mi caso total, que me genera la conexión con el fracaso o con la frustración o con la rabia o con la impotencia, y esas emociones que son de baja frecuencia me empiezan a generar enfermedad. Entonces me empiezo a sentir más débil, con dolor de cabeza, cansada. Y cuando entro a revisar la razón, es porque estoy desalineada, porque lo que estoy haciendo en mi día a día no corresponde a lo que realmente me importa y me interesa en el mundo. Entonces, la gran pregunta es esa, y ojalá te la hagas y de este en vivo te lleves muchas preguntas para hacerte, mucha reflexión. Y una de esas es esa: ¿qué tan alineado está tu día a día? ¿Cómo sientes que estás viviendo tu vida en función de qué? Y cómo inicié este en vivo. ¿Dónde estás? ¿Dónde te estás colocando? ¿Te estás colocando en primer lugar o en último en la lista de prioridades en tu vida? Cuando se habla de temas de salud, por ejemplo, todos hacen chequeo médico y vaya, y eres de los que a todos impulsan a que vayan, y tú te dejas de último, no vas. O eres de los que cuando hay un paseo eres el encargado de organizar todo y no lo disfrutas. Ese yo creo que son preguntas y cosas del día a día que nos encontramos. ¿Qué más nos puedes contar así de todo lo que está pasando a nivel de estas enfermedades mentales, de lo que a ti te consultan, de lo que más ves como que lamentablemente está hoy en tendencia en las preguntas de biodescodificación? La biodescodificación es muy puntual y nos lleva a que a través de los síntomas, signos o enfermedad ya diagnosticada, va uno al origen de la emoción. Pero lo que encuentro con las personas que consultan, que después de hacer la biodescodificación y las personas me dicen, bueno, ya no tengo eso, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué? O sea, ya me había acostumbrado a estar con estos síntomas, a estar con esta enfermedad. Entonces ahora cómo uso mis recursos o cómo uso mi potencial. Y hay una fórmula que escuchamos en muchas escuelas de formación pedagógica, de liderazgo y también de espirituales, es que hay que tener una coherencia entre lo que se piensa, lo que se siente y lo que se hace. No importa qué corriente se conecte o uno se conecte, si hay mucha actividad del lado izquierdo del cerebro y mucho pensamiento, debemos conectar el lado derecho. Están las emociones, la creatividad, y eso, cuando tenemos esa simbiosis o esa unión más armónica, nos lleva a un hacer. Cuando podemos generar cosas concretas hacia afuera de nuestro interior, que es muy abstracto, y al ir hacia el exterior más concreto, esa unión del interior y el exterior, lo concreto y lo abstracto, genera mucha satisfacción.
esa satisfacción hace que la energía vital suba, haya un mayor equilibrio en la biología, en el cuerpo, hay más actividad cerebral. Entonces somatizamos un poco la aparición de conflictos o de situaciones pendientes que tenemos por resolver, y al estar en esa satisfacción constante entre el interior y el exterior, eso nos lleva a estar muy en el presente, muy en el ahora, muy como me disfruto a mí mismo haciendo las cosas, cómo me disfruto a mí mismo relacionándome con otras personas, al estar en contacto con otras personas, aportándole a otras personas. Y esa interacción entre el afuera y mi interior es lo que hoy podemos llamar calidad de vida. Genial. Bueno, en este momento los que quieran y puedan pueden ahí poner corazoncito. Eso se lo aprendí a Zulma, que estaba por ahí, que cuando uno activa ahí los corazoncitos, eso hace que más personas lleguen. Y aunque ya estamos a punto de cerrar el en vivo, muy rico que nos apoyen allí si les está gustando lo que están escuchando. Hay algo que acabas de decir del tema de la coherencia y del tema de los hemisferios, que yo lo interpreto como la energía masculina y femenina, tener como presente y también estarnos observando bastante en dónde estamos. Si tenemos muchísima energía femenina en este momento, mucha masculina, y hay momentos donde la necesitamos así, subir el volumen a la masculina porque necesito esa acción, resultados, y otros momentos donde necesito bajarle a la energía masculina y aumentarle a la femenina porque lo que necesito es conectar con la ternura, con esto de la apertura, de estar más en el recibir. Y me parece muy importante que lo mencionaras porque nosotros estamos todavía en el mito de que tengo que estar en una o en la otra o en equilibrio, y realmente no es que tenga que estar en equilibrio todo el tiempo. Lo que necesito es saber escucharme y saber ubicarme en qué momento, en qué situación estoy y qué necesito allí de mí para poder. Y yo creo que mucho del desgaste energético que estabas contando ahorita, esa vitalidad, tiene que ver con eso, que estoy en una situación donde necesitamos energía femenina y estoy así con toda la energía masculina puesta, o estoy en una situación donde necesito la energía contraria, y ahí es donde me estoy desgastando porque es como ir en contra de la corriente, o sea, es como estar nadando en contra del río, y claro, voy a necesitar mucha más. ¿Cómo hacer para ser más conscientes de eso? ¿Cómo hacer para que ese tema del aquí y el ahora, que todos lo mencionamos, sea muy práctico? Porque realmente el 80.000, se habla que tenemos 80.000 pensamientos al día, entre 60 y 80.000, y que el 80% están en el pasado y el 90% son trágicos. Estamos con la película de que algo nos va a pasar mal. Entonces, si eso es así desde el estudio del pensamiento, ese 10% que nos queda de pensamientos conscientes, que estén en función de algo que nos sirva y que además podamos aumentar ese porcentaje. ¿Qué nos puedes como ayudar ahí en eso? La manera más práctica es como desde el coaching, ir a lo concreto. Mucha energía masculina de pensamiento, planeación, mucha energía femenina de creatividad, imaginación. Entonces es ir de adentro hacia afuera y tener cosas concretas. Si yo estoy ejecutando lo que planeé, eso es concreto. Si estoy concluyendo mis proyectos, cerrando ciclos, estoy haciendo que mi sentido de intención del ser, el ser en su interior siempre tiene una intención. Es la vida misma, sentirse vivo, conectarse con la vitalidad. Entonces ese sentido obliga a ir hacia afuera con algo concreto. Cuando vemos con nuestros sentidos, valga la redundancia, la vista, el olfato, el tacto, el gusto, vemos que hemos llevado nuestro interior hacia afuera algo concreto, esa intención genera mucha vitalidad, mucha satisfacción, y eso hace que el ser se vuelva más dependiente de generalizar o de hacer cosas concretas y no de estar mucho en la imaginación o mucho en el pensamiento. Eso es como la manera de los sentidos, de estar los usando sentidos. los sentidos. Buenísimo. Ahora acá Diana nos preguntaba eso, ¿cómo lo podemos saber?
¿Qué, Dianita, de todo lo que hemos dicho? ¿Cómo lo podemos saber? Acláranos un poco más la idea para la pregunta para poder ver si tenemos respuestas. Dentro de todo este modelo de bioscodificación y de todas las terapias, porque realmente Leo lleva muchos años estudiando bioscodificación, pero estudia todo el tiempo e integra muchas cosas. Cuando decimos cosas como esas, o sea, los sentidos, es algo práctico, es algo que yo puedo tocar y eso de una me lleva al presente. Esas preguntas que podemos dejarle aquí y ojalá pues las escriban, las preguntas así que les pueda ayudar, además de cómo me siento, que fue una de las preguntas que nos diste ahora, cómo me siento y vuelva y piense y pregunte cómo me siento. Ya en función de encontrar como esos espacios. ¿Cuáles son las recomendaciones tuyas como venga, busquen espacios para salirse precisamente y no esperen hasta el síntoma de la enfermedad? Porque cuando vienen a consultarte ya están con una enfermedad o con un conflicto grave, con una situación grave y encuentran, hay una descodificación y encuentran la respuesta. ¿Cómo ser más preventivos? ¿Cómo de alguna forma ir haciendo prevención para no llegar a la enfermedad o al síntoma? Es buscar la coherencia. La coherencia pues tiene una fórmula que ya está diseñada y se puede establecer para cada persona, pero es partir de qué tanta prioridad me doy yo. De todas mis actividades del día, cuántas de esas horas fueron para mí, y de esas horas que fueron para mí, cuántas disfruté. Porque pueden ser cosas pendientes de organizar la biblioteca, de organizar el trabajo, pero ¿qué de todo eso me dio vitalidad? ¿Qué de todo eso me subió la energía? Entonces, si le doy prioridad a lo que yo necesito como persona, empiezo a dejar afuera un poco esa realidad que es lo que realmente estresa. Cuando yo me vinculo mucho hacia afuera y no puedo gestionar esa conexión con el exterior, eso ya es estrés. El estrés es cuando todo se sale de control. Entonces, si yo me doy prioridad y veo qué tanta prioridad me doy en el día, qué tanto de eso estoy en contacto conmigo mismo, ahí ya empieza uno a darse cuenta qué es lo que debe hacer. Si la enfermedad que tengo, pues debo buscar rápido el médico, la consulta. Si lo que necesito es vitalidad porque no tengo enfermedades, entonces tengo que ajustar la dieta, la nutrición. Si realmente me doy cuenta que hago muchas cosas que no son prioritarias para mí, entonces tengo que buscar orientación para organizar mi planeación del día, la semana, del mes, y empezar a darle importancia a lo que yo realmente necesito, no lo que necesito hacer para otros, es lo que yo necesito para mí. Súper. Y hay algo muy, muy importante en lo que acabas de decir, y es que nosotros no tomamos esas pausas, no nos hacemos esas preguntas, no hacemos esa reflexión de revisar en mi día cuántas horas realmente disfruté de solo estar conmigo o en función de lo que me gusta a mí. Y yo creo que esa es una muy buena tarea, una buena revisión, ojalá la hagan hoy y bueno, me van a contar este tiempo que llevan aquí, estos minutos, como algo que se hicieron para ustedes, invirtieron en ustedes en escucharnos y en ojalá llevarse en reflexión sobre lo que estamos hablando. Pero aquí Diana nos aclara lo de la energía femenina y masculina. ¿Cómo saber? Hay una cosa muy importante con el tema de la energía femenina y masculina, y bueno, ahí también Cris nos hizo una pregunta, que Cris está en este momento bastante desarrollando todo este tema de la energía masculina y femenina, y es que nosotros tenemos como el factor, o sea, cuando se requiere resultado, cuando se requiere que las cosas se hagan más prácticas, más pragmáticas, ahí estoy en energía masculina. Cuando se requiere que construyamos, que tengamos algo más, como a mí me encanta la analogía con la gestación, ¿sí? La mujer gesta por 9 meses, tiene que tener muchísima paciencia, es la receptora, pero también es la que da vida, y todo ese proceso requiere esa energía totalmente femenina para poder que todo este amor y todo lo que está recibiendo el bebé mientras la gestación se dé. Y en el momento del parto es energía masculina, 100%. ¿Por qué? Porque necesito dar a luz, necesito que toda la fuerza
que supuestamente las mujeres no tenemos salen ahí y está confirmado que ese grado de dolor y ese grado de fuerza que se requiere no la tiene ningún hombre en ningún momento de sus vidas. Entonces, el saberlo tiene mucho que ver con dónde estoy. Y ojo con esto, y es muy bonita la pregunta que haces porque nos confundimos mucho. Por ejemplo, tú eres una persona muy creativa que tiene mucha energía masculina, mucha energía de acción, mucha energía de estrategia. Entonces confundimos la creatividad como solo de las mujeres y no, los hombres y la energía masculina también puede tener creatividad. Y vemos la diferencia entre la creatividad de un hombre y de una mujer porque el hombre lo lleva como que quiero verlo, ¿dónde está? Y la mujer sí está más en primero lo ideo, lo imagino y ahí sí después lo llevo allá. O sea que realmente las dos siempre están combinadas. El tema es que no la podemos pasar dándole mucha más fuerza a una que a la otra. Y es un tema constante, estarte preguntando y observando, yo aquí donde estoy, estar en energía femenina o estar en energía masculina. Eso es súper chévere que todo el tiempo te estés viendo hasta que ya de alguna forma te das cuenta y te la vas pillando. Actualmente la depresión es un tema recurrente. ¿Cómo la descodificación puede ayudarte? Nos pregunta Cris, desde México. Dale. Bueno, ahorita en octubre pasó el mes mundial del estudio de la depresión, y la depresión realmente lo que nos lleva es a que con la forma acelerada en que vivimos y con tanta desinformación, el no controlar los procesos externos nos lleva a estar en mucha ansiedad. Lo que yo les decía ahora, todo lo que nos impida conectarnos con nuestras prioridades personales y físicas es lo que al ir hacia la afuera, que no se controla, nos genera todos esos estados disociativos, de descontrol, de no gestionar nuestros recursos, no gestionar nuestras emociones, sentimientos, el no gestionar nuestros pensamientos. Pensamos muchas cosas, creamos, y cuando vamos a la realidad resulta que no funciona. Entonces ese descontrol es lo que hace que aparezcan los desequilibrios emocionales. La depresión es un desequilibrio emocional mal interpretado, donde nosotros creemos que sentimos tristeza, pero le estamos dando una connotación de tristeza a algo que es ansiedad, o una connotación de tristeza a algo que es una preocupación. Entonces también el aprender qué son los sentimientos y qué son las emociones y cómo nos vinculamos con ellas nos da un estado de conciencia. Nos decía ahora María Ángela de la energía masculina y femenina, y un ejercicio, por ejemplo, para controlar esos estados disociativos es en el transcurso del día poner una hoja en el piso con el nombre energía masculina y otro energía femenina. Y cuando estemos en la oficina o en nuestro homework, es pararnos y sentir en cuál de los dos estamos. ¿Estamos en lo masculino o estamos en lo femenino? Y si estamos en lo masculino o en lo femenino, ¿qué me hace sentir en el cuerpo esa masculinidad? Porque lo que dice María Ángela, la energía masculina es acción, es fuerza, pero todo eso es muy mental. Necesitamos ir a que el cuerpo nos diga cómo el cuerpo siente la energía masculina y cómo siente la energía femenina. En esa hoja de papel ustedes se paran y sienten en el cuerpo cuáles son las sensaciones de estar en una energía masculina. Pueden ir desde los colores, es usar los sentidos, los colores, los sonidos, los olores, el gusto. Y ahí después de que ustedes empiezan a identificar eso, su cuerpo les va a decir, esta energía masculina es muy actividad, sienten actividad, o esta energía femenina que uno creería que con un color determinado para una persona es suavidad, resulta que no, que es agitación, es vibración. Lo que pasa es que nosotros tenemos también truncado la identificación de energía masculina y femenina. Entonces, al hacer el ejercicio de la hoja, le estamos enseñando al inconsciente que estaba equivocado en la interpretación de energía femenina, que era vibración muy intensa, y que esa es masculina. Entonces ustedes anotan esas sensaciones en su hoja masculina
y aprenden a estar parados en el día según las actividades, y el inconsciente va a aprender a reconocer qué es femenino, qué es masculino, y eso se vuelve un recurso interno. Cuando ustedes lo necesiten, su inconsciente conecta rápido con esas características y ustedes pueden usar su energía masculina y femenina según las situaciones o actividades del día. Súper. Esa es otra de las cosas que no hemos aprendido y no practicamos mucho, y es llevarlas al cuerpo. Cómo llevamos al cuerpo las sensaciones, cómo bajamos un poco desde el mental y lo pasamos por el cuerpo. Eso es súper importante. Y ese ejercicio que está proponiendo Leo de hacerlo en la hojita, puede que no te salga nada, ninguna respuesta mentalmente, tú digas, pero ¿para qué me paré aquí? No le pongas cuidado a eso, ¿no? O sea, no te obligues a que sea algo, que salga un pensamiento y la superfrase, porque eso es otra vez volver a obligarnos al patrón de la energía masculina, del análisis de necesito respuestas, y más bien simplemente lo haces y dejas que pase lo que tenga que pasar. Igual tu cuerpo ya lo interpretó, y ya, no hay necesidad ni siquiera de creer en lo que estás haciendo. Aquí Zulma, como en Casa con Zulma, nos dice: yo amo mi soledad, aunque he identificado que me aíslo sin darme cuenta, Y Mary nos dice que se escucha un poco bajo. Nos confirman por favor si se escucha bien, para que hables un poco más alto. Este tema de aislarse sin darse cuenta, bueno, yo lo voy a decir desde mi punto de vista. A mí me encanta, como dice Zulma, la soledad. Me encanta el tener mis espacios, me encanta el silencio, y también, pues, como seres sociales, que todos los humanos somos seres sociales, me encantan los espacios sociales. Cada vez son menos, y es algo que también notamos como una tendencia en la humanidad. Estamos notando mucho esa tendencia de aislarnos, y es importante que te hagas la pregunta de si ese aislarse, como decía Leo ahorita, te hace bien, sientes que te renueva, te sientes bien con eso, o ese aislarte te está llevando a lo que nos decía Cris, a estar en depresión, a estar ya como en rechazo, y esas sensaciones te pueden dar muchísimo la respuesta de si es algo que estás haciendo para tu bienestar o no. No sé qué más puedas aportarnos en ese punto. Es amplio, pero bueno, resumiendo, si estás en la soledad, algo está solucionando. Hay una necesidad interior tuya que la soluciona. Si es mucho tiempo el estar en soledad, esa necesidad no la has encontrado. Entonces ahí hay que buscar ayuda, hay que buscar apoyo. En la tipificación de las personalidades hay dos que son rápidas, que una es el ermitaño y otra es el aventurero o el viajero. Y nosotros nos debatimos siempre en el día a día en esas dos. Hay momentos donde después de estar mucho en la aventura, en el exterior, en contacto con las personas, experimentando el afuera, nos cansamos. Entonces pasamos de ser el aventurero al ermitaño. Entonces nos vamos a la cueva. La cueva es oscura, es sin sonido, relajación. Es una etapa de nutrición, tanto física como emocional, mental, emocional, espiritual. Y es qué de lo que pasó afuera, al llevar a la cueva, lo integro y se vuelve aprendizajes y recursos. Pero ya llega un momento donde ya no hay nada más que aprender ahí. Entonces el ermitaño se aburre estando en la cueva, y la intención del ser lo va a sacar. Entonces la persona sufre o tiene preocupaciones porque le ha ido mal en el estar afuera. Entonces ese ermitaño se para en la cueva, en la puerta, y dice: bueno, ya estoy en el afuera, y se está engañando porque solo está en la puerta. Entonces hay que aprender también a reconocer cuando estamos de ermitaños en la cueva, aprendiendo, tomando fuerza, renovándonos, y cuando estamos en la aventura, gastando toda esa energía, esos recursos, experimentando lo aprendido. Y entonces es también como ver la vida sin tanta pesadez y como más juego. Entonces es decir, bueno, estoy en el exterior, en el aventurero, entonces me dejo sorprender, es la magia, la alegría,
y luego entonces voy a la cueva donde está reconocer mi tristeza, reconocer lo que me golpeó, lo que aprendí y estar en ese viaje de afuera y adentro. Aquí Zulma nos contesta, de joven fui a la aventurera, me volví ermitaña y ahora quiero volar. Exacto. Entonces es muy bonito porque hay otras personas que no. O sea, por ejemplo, yo, bueno, igual siempre he sido más aventurera, me gusta mucho viajar, pero en la vida laboral estuve muy ahí, o sea, como aprendiendo, y luego quise salir. Entonces fue al revés. Mi etapa más joven, más ermitaña y ahora más aventurera. Y así, o sea, y cada persona es un mundo totalmente diferente desde estas perspectivas, porque igual somos todos iguales a nivel del ser, pero desde cómo lo vivimos puede ser diferente. Entonces, muy chévere el ejemplo que nos traes, porque sí, son etapas y a veces, y nos pasa mucho, y de verdad les pido que revisen mucho con sus adolescentes, con sus jóvenes, porque nos pasa mucho eso, queremos como que, ay, salga, y obligarlos, y no están en la etapa de ermitaño, o es que no salga tanto y está en la etapa de aventurero. Todo es un tema también de armonizar, de buscar cómo acompañarlos en ese proceso para que lo vean, y hay unos que quedan toda la vida, ¿no? Vemos ahí el que se quedó de aventurero toda la vida y nunca maduró, nunca cerró ese ciclo, nunca cerró esa etapa, que también hay de esos casos. Dale. Por eso es importante los cuestionamientos y estar en comunidad, estar en contacto con personas que nos apoyen, porque al estar en mucho tiempo de ermitaño o de aventurero, necesitamos hacernos las preguntas adecuadas, las que nos cuestionan y que nos llevan a tener momentos de conciencia. Y para Zulma sería el haber estado tanto tiempo en la aventura de joven, ¿qué te enseñó? ¿Qué aprendiste? Y a la hora de estar de ermitaña, ¿qué te enseñó y qué aprendiste? Y entre esas dos, ¿qué puedes ir hacia afuera y ser concreta? Y aportarle a otros o aportarte a ti mismo. Entonces es como también pasar del aprendizaje, del conocimiento, a volverlo práctico. Entonces si yo puedo usar mis propios recursos, me siento que estoy creciendo, que estoy avanzando. Súper. Bueno, yo creo que para ir cerrando, por ahí estamos saludando a unos que acaban de entrar. Bueno, por ahí entró Dani, hay varias personas que acaban de entrar. Bienvenidos, queda grabada esta conversación. Si les gustó, déjenos comentarios ahí en el video para armar otra fecha. Es la primera vez que Leo sale en vivo, en cámara. Cuenten cómo les pareció, si les gustó, cómo lo vieron. Siempre la primera vez queda en el recuerdo, así que gracias por acompañarnos en esta primera vez que estamos aquí con Leo. Y si tienen otros temas que les parezca importante profundizar también, los invitamos a nuestra comunidad. Aquí nos dice Diana que el link que estamos colocando ahí no lo deja abrir Instagram, entonces en aquí en Felicidad con Más pueden encontrar los links. Los invitamos a que hagan parte de nuestro grupo. Tenemos que hacer un programa con tu esposo. Sí, bien, Zulma. Zulma tiene un programa hermoso que llama Como en Casa con Zulma. Y bueno, ya está invitando a Leo, así que súper bien. Dice, no los vi, pero los veré en la grabación. Gracias por el espacio. Sí, súper chévere que veas la grabación. Nos dejen ahí comentarios. En este momento queremos, precisamente con lo que les comentaba al principio, siendo coherentes con Intrahumanidad, con todo este movimiento de despertar de conciencia, seguir avanzando en traer estos mensajes, seguir avanzando en que nos hagan preguntas. Hay muchas cosas que nosotros en el día a día son nuestras conversaciones de, bueno, cómo podemos seguir sirviendo, qué está pasando, qué es lo que más vemos que necesitamos nosotros primero. Y ahí vuelvo y les insisto, pongan en primer lugar, ensayen en ustedes las cosas primero, hagan que funcione, y luego ahí sí piensen en cómo ayudar a otros, porque cuando lo hacemos al revés nos gastamos mucho. Así que muchísimas gracias. Bueno, por ahí está Vale, ay, qué lindos, pero todos los que nos acompañaron, familia, amigos, los quiero muchísimo. Y el mensaje del tema fue dado, me llegó directo y con claridad. Muchas gracias, a ti también, gracias a ambos por compartirnos su sabiduría y aprendizajes.
Felicitaciones y muchas gracias por compartir tu sabiduría con nosotros, súper, gracias. Bueno, a todos también muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos, por ayudarnos a llegar a sus corazones. Y les vuelvo y les digo, en mi bio les voy a dejar el enlace para que vayan al grupo. Tenemos un grupo de WhatsApp donde estamos generando esta comunidad de intrahumanidad. Y bueno, ahí se van a dar cuenta de primera mano de todo lo que vamos a entrar, de todo lo que vamos a seguir creciendo y lo que les vamos a invitar a que ustedes hagan parte. Muchas gracias. No sé si hayan más preguntas, veo que no. Me despido con todo el amor, con todas las ganas de seguir sirviéndoles, de seguir sumando, porque los que suman somos más. Y bueno, dejo a Leo para que él se despida de su primer live. Bueno, estaremos en contacto y siempre a disposición de sus inquietudes. Entren a la página de intrahumanidad.com o la página de pranamas.com. Hay información, talleres, cursos y bueno, lo que ustedes nos escriban lo volvemos taller o lo volvemos alguna forma de estar en contacto y que todos aprendamos. Gracias a todos, besos, cuídense mucho, chao.